Hay tres palabras que a todos nos cuesta mucho decir y que tienen un gran efecto en los demás. Estas tres palabras son gracias, perdón y por favor. Son tres palabras que hemos aprendido desde pequeños y que nuestros padres nos han inculcado a decir a los demás. Yo en esta oración te sugiero que nos centremos en la palabra gracias. Seguro que recuerdas, igual que yo, cuando éramos pequeños y alguien pues nos hacía un favor o nos hacían un regalo o no sé, tenía un detalle con nosotros, como enseguida nuestros padres pues nos miraban y nos decían, ¿qué se dice? ¿No? Y uno aprendía a que tenía que dar las gracias, ¿no? Y efectivamente es una palabra que luego después pues a lo mejor se nos olvida, eso, darle gracias. Y es muy bueno que tú y yo consideremos esta palabra porque es muy importante en nuestra relación con los demás y sobre todo en nuestra relación con Dios. Como estamos haciendo esta oración y estamos procurando tú y yo hablar con Jesús ahora en esta oración, pues quería decirte que la palabra gracias es una de las palabras más importantes para entrar en el cielo. Y esto lo aprendemos de una escena del Evangelio. Hubo una vez 10 leprosos que fueron a pedirle a Jesús que les curara. En aquella época la lepra era una enfermedad incurable. Cuando se empezaban a manifestar los primeros síntomas de la enfermedad, que es que uno se le va pues cayendo la piel y es un poco asquerosa, pues enseguida si se demostraba que aquella persona pues tenía esa enfermedad, pues se les echaba, se les expulsaba del pueblo y tenían que vivir pues fuera, ¿no? Apartados de los demás. En parte porque era una enfermedad muy contagiosa y por lo tanto, como además en aquella época pues no había pues toda la salud pública que tenemos ahora y que es más fácil pues con las enfermedades, pues aquello se podía morir mucha gente. Y entonces por eso era una medida como para protegerse, pues expulsaban a los leprosos, ¿no? Y entonces los leprosos tenían que vivir fuera y no se podían acercar a nadie. Es más, iban con una campanilla, ¿no? Pues avisándonos, iban por los caminos para que nadie se acercara y tenían que gritar leproso, leproso. Porque efectivamente la gente, pues para que la gente no se les acercara. Pues bien, hay un día que está Jesús pues caminando por aquellos parajes, ¿no? Yendo de un pueblo a otro. Y entonces aparecieron 10 leprosos y empezaron a gritarle, ¿no? Pues Jesús, ten compasión de nosotros, ¿no? Ten misericordia de nosotros. Aquellos leprosos vivían apartados, pero bueno, la fama de Jesús, pues habían oído hablar de él, ¿no? Porque probablemente pues en muchos caminos y en muchos sitios pues hablaría de Jesús. Y aquellos habían oído hablar de Jesús. Y entonces dirían, bueno, pues es nuestra salvación, ¿no? Si este hombre hace milagros, pues vamos a pedirle. Y entonces, pues efectivamente, pues le piden a Jesús que les cure. Y Jesús a distancia les dice, pues sí, ir al poblado y presentaros ante los sacerdotes. Jesús no les toca, no hace nada, simplemente les da un mandato. Oye, ir a ese pueblo, ¿no? Y aquellos 10, pues tienen una fe inmensa en Jesús. Dicen, pues efectivamente, si nos dice que vayamos allí, pues vamos para allá. Y entonces efectivamente se ponen en camino y a mitad de camino se dan cuenta de que se han curado. De que efectivamente Jesús ha hecho un milagro en ellos. Y entonces se vuelven locos de alegría. Pues bien, uno de ellos, eran 10, uno decide desobedecer a Jesús y en vez de ir al pueblo, desanda el camino. Vuelve otra vez a ver si es capaz de encontrarse con Jesús. Y entonces efectivamente se encuentra con Jesús y se postra delante de Jesús para darle gracias, porque estaba enfermo y ha sido curado. Y entonces Jesús, al verle, dijo una frase muy fuerte, dice, ¿no eran 10 los que se habían curado? ¿Los otros 9? ¿Dónde están? ¿Solo ha venido este samaritano? O sea, un extranjero, porque los samaritanos se llevaban mal con los judíos. ¿Solo un extranjero ha venido a agradecerme? ¿No? Es un gesto donde vemos que el corazón de Jesús ha hecho en falta que efectivamente, que aquellos leprosos fueran a agradecerle lo que había hecho con ellos. Y echan falta ese agradecimiento. Y entonces le dice, aquel leproso le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué frase más bonita? Porque claro, los 10 leprosos han sido curados. Les han curado de su enfermedad. Ya no tienen lepra. Y han sanado. Pero solo a uno de ellos, a uno de 10, le dice Jesús, vete, tu fe te ha salvado.
has alcanzado la salvación. Es como si le prometiera el cielo a aquel tipo, porque había sido agradecido. Y es una gran lección para ti y para mí, porque a veces a ti y a mí se nos puede olvidar esto de dar las gracias a Dios, ¿no? Y a veces pues nos agobiamos y pensamos que la salvación pues consiste en pedirle perdón a Dios, y efectivamente, ¿no? Hay que abrirse al perdón de Dios. Pero sobre todo lo que hay que abrirse es a lo que Dios ha hecho en nosotros, que ha hecho muchas cosas, y entonces por lo tanto agradecerle a Dios todo lo que ha hecho con nosotros. Y así, como aquel leproso conquistó el corazón de Jesús, pues tú y yo conquistaremos el corazón de Jesús. Es el camino más fácil para entrar en el cielo, ¿no? A veces le damos vueltas y qué tengo que hacer para salvarme, y a veces nos agobiamos, ¿no? Y si tal, y tengo que estar limpio de pecados, y sí, todo eso. Pero la primera cosa que tenemos que hacer con Dios es darle gracias. Que tú y yo no pasemos ni un solo día de nuestra vida sin darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por las cosas que nos han pasado ese día, por ese día nuevo, por las cosas que han sucedido, porque todo es motivo para dar gracias a Dios, porque Dios es mi Padre. Y todas las cosas que me han sucedido es porque Él las ha permitido para que nosotros seamos felices. Todo lo ha hecho por ti y por mí. Y entonces, ¿qué es lo que espera en el fondo? Que le demos las gracias, que le reconozcamos lo que ha hecho por nosotros. Por eso, tú y yo, ¿no? Es sencillo, ¿no? Antes de acostarnos cada día, si no lo hemos hecho a lo largo del día, pues justo antes de acostarnos, darle gracias a Dios por el día. Aunque pienses que haya sido un mal día, a pesar de que igual, pues efectivamente, ¿no? A lo mejor hoy en día que hemos estado muy lejos de Dios, vale, pide perdón, pero también dale gracias. Que no acabe ningún día de nuestra vida sin darle gracias. Y por eso, como es una cosa que nos enseñan las madres, acudimos a nuestra Madre la Virgen para que ella a ti y a mí nos enseñe a dar las gracias.